En este video vamos a continuar practicando, analizar, observar estructuras de hidrocarburos y además vamos a nombrarlos. Y vamos a nombrarlos al estilo UPAC, es decir, vamos a determinar el nombre sistemático de cada compuesto. Vamos a practicar con los siguientes problemas. Vamos a practicar con el problema número 2, con el problema número 5. Y para ello pues vamos a conocer primero, entonces vamos a practicar. Para ello vamos a conocer primero algunos prefijos que se van a manejar para poder nombrar a los compuestos. En esta tabla van a poder ver los prefijos que se van a utilizar en los diferentes compuestos, en los diferentes hidrocarburos. Y va a depender del número de carbonos que tenga el compuesto. Por ejemplo, si el compuesto tiene un carbono, vamos a utilizar el prefijo met. Y es aquí donde conocemos pues al famoso metano. Metano. En cambio, cuando se presenta, ¿verdad? El compuesto presenta dos carbonos, vamos a utilizar el prefijo et. Y aquí conocemos al etano. Pero no solo al etano, sino también, por ejemplo, al etino. Y esto va a depender del hidrocarburo. Va a depender si es un alquino o va a depender si es un alcano. De los prefijos que vamos a ver, aconsejo que se aprendan los cuatro primeros: el met, el et, el prop y el but. Un carbono, dos carbonos, tres y cuatro carbonos. Met, et, prop, but. De ahí en adelante, pues es algo ya más, tal vez, familiar, ¿verdad? El pent, el ex, el ept cuando hay 7, el oct cuando hay 8, y el non cuando hay 9, y el 10. Y en el 10, pues vamos a utilizar el dec. Así que del 1 al 4 vamos a tener que memorizar un poco. Veamos cómo utilizar estos prefijos con el problema número 5. En este se nos menciona que dentro de estas alternativas habrá una incorrecta y debemos de marcarla. Analicemos, por ejemplo, la alternativa A. En la alternativa A tenemos el siguiente nombre del hidrocarburo: octano. Y bueno, si hablamos de un octano, entonces estamos hablando de una estructura, ¿verdad? Un compuesto que va a tener a 8 carbonos. Y si observamos su fórmula molecular, nos damos cuenta que dicho carbono, ¿verdad? En el subíndice de carbono tenemos 8 átomos de carbono. Por lo tanto, podemos decir que el nombre sistemático, ¿verdad?, es correcto. Sin embargo, vamos a seguir analizando la terminación. Este termina en el sufijo ano. Eso quiere decir que corresponde a un alcano. Entonces, el octano es un alcano que va a tener 8 carbonos. Efectivamente tiene 8 carbonos, pero ahora falta comprobar si es un alcano. Y para comprobar si esa fórmula molecular era un alcano, pues simplemente teníamos que ver, ¿verdad? Teníamos que ver que el número de hidrógenos sea el doble del número de carbonos aumentado en 2. Y pues viendo que el doble de 8 es 16, ¿verdad? Y 16 más 2 es 18, ¿verdad? 16 más 2 es 18. Entonces el número de hidrógenos para este alcano debe de ser de 18 hidrógenos. Y sí, efectivamente tiene 18 hidrógenos. Por lo tanto, decimos que el nombre octano es correcto. Por lo tanto, decimos entonces que este es correcto. Está correcto. Analicemos ahora la alternativa B. 2-pentino C5H8. Bueno, para poder analizar esto, vamos a ir viendo algunas reglas UPAC para poder entender a qué se refiere con ese número 2. Primero analicemos el número de carbonos, ¿verdad? Vamos a analizar el número de carbonos. Si me ponen a un nombre como pentino, bueno, debo de recordar que el pent se utiliza para 5 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, si yo veo la estructura, si yo veo la fórmula molecular, veo que efectivamente tiene 5 carbonos, ¿ok? Entonces puedo decir que bueno, hasta ahí está bien, 5 átomos de carbono está bien, es con pent. Y bueno, como termina en ino, entonces eso significa que se está refiriendo a un alquino. Recuerda que tenemos alcanos, alquenos y alquinos, entonces se está refiriendo a un alquino. Y bueno, vamos a ver entonces si cumple su fórmula molecular, cumple con la regularidad que se tenía en las fórmulas moleculares de los alquinos. Y la fórmula molecular de los alquinos nos decía lo siguiente: que el número de hidrógenos va a ser igual al doble del número de carbonos, pero reducido en 2, o sea, menos 2. Y bueno, 2 por 5 es 10, y 10 menos 2 es 8. Entonces, 10 menos 2 es 8. Entonces debe de tener 8 hidrógenos. Y efectivamente, en la fórmula molecular puede haber 8 hidrógenos. Entonces puedo decir, por ejemplo, que también es correcto. Sin embargo, nos queda preguntarnos, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere este número 2? Y bueno, el número 2 se refiere al número de carbono en donde está presente el enlace triple.
Recordemos que un alcano tiene puros enlaces simples. En los alquenos vamos a ver un enlace doble, por lo menos un enlace doble, ¿verdad? Que une dos carbonos. Y en los alquinos vamos a ver por lo menos un enlace triple que une a dos carbonos. Así que este número 2 nos está indicando el número de carbono donde se presenta un enlace triple. Veamos más abajo de qué me refiero. La estructura, vamos a dibujar la estructura del C5H8, que es un alquino, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar esta fórmula molecular. Y bueno, como hay 5 carbonos, pues dibujo 5 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a enumerar ahora los carbonos. Vamos a llamar a este primer carbono, vamos a llamarle carbono 1, a este segundo carbono 2, a este 3, a este 4, y que el último carbono, pues el quinto carbono. Ese número 2 me está señalando, señala que el carbono número 2, en el carbono número 2 es donde se va a presentar el enlace triple. Entonces me recojo mi regla. Ok, eso es lo que me indica el número 2, que en ese carbono, en el segundo carbono, se va a encontrar el enlace triple. Entonces, básicamente voy a tener esa estructura. Por acá un enlace simple, por acá un enlace simple, ¿verdad? Y bueno, los 8 hidrógenos, así que voy a hacer mejor la semi desarrollada para no demorarme tanto, así que voy a tener, si este carbono ya está usando un enlace, entonces necesita 3 carbonos, ¿verdad? Aquí, este carbono de aquí, justo el carbono número 2, ya tiene 4 enlaces, ¿no? 3 a la derecha, 1 a la izquierda, o sea que ya no necesita ningún hidrógeno. Por otro lado, el carbono número 3, ¿verdad? El tercer carbono también tiene 3 enlaces a la izquierda, 1 a la derecha, entonces ya cumplió su tetravalencia. Sin embargo, aquí el carbono número 4, ¿verdad? Tiene 2 enlaces, uno izquierda a derecha, entonces por lo tanto le faltan 2 hidrógenos acá. Y este carbono, el quinto, solamente tiene un enlace, por lo tanto 3 hidrógenos. Y bueno, si contamos los hidrógenos, pues efectivamente son 3 y 3 en los extremos y 2 en el carbono número 4, o sea, 8 hidrógenos. Entonces, de esa forma, nos damos cuenta que es totalmente correcto. Veamos ahora la alternativa C. La alternativa C tenemos al deceno. Y cuando hablamos de des o de dec, ¿verdad? Deceno o dec, nos damos cuenta que hace referencia a 10 átomos de carbonos. Entonces 10 átomos de carbono, entonces veo por aquí y efectivamente sí, tiene 10 átomos de carbono, entonces pongo 10 carbonos, sí cumple. Y bueno, como termina en eno, pues está haciendo referencia a un alqueno. Está haciendo referencia a un alqueno. Y para ver si su fórmula molecular cumple la regularidad de los alquenos, pues tengo 10 carbonos. Y recordemos que el número de hidrógenos en los alquenos debe de ser el doble de los carbonos. El doble. Y el doble de 10 pues es 20. Y efectivamente el número de hidrógenos es 20. Por lo tanto decimos que también el nombre para esta fórmula molecular es correcto. Entonces el nombre para esa fórmula molecular, para ese hidrocarburo es correcto. Veamos la letra D. En la letra D tenemos al 2-hepteno. Y cuando hablamos del prefijo -ept, hace referencia a que en el hidrocarburo, ¿verdad? Va a estar presente 7 carbonos. Y efectivamente, cuando veo la fórmula molecular, veo que está presente 7 carbonos, por lo tanto puedo decir, ok, está bien, el nombre por ahí está marchando bien, pero pues como termina en eno, ¿cierto? Entonces está haciendo referencia a un alqueno. Y bueno, por lo que veo, sí está cumpliendo los 7 carbonos. Y veamos ahora si cumple, si esta fórmula molecular hace referencia a un alqueno. Y los alquenos, recordemos que es el número de hidrógenos debe ser el doble del número de carbonos, o sea, el doble de 7. Y el doble de 7 es 14. Y sí, efectivamente también cumple con eso, ¿verdad? Hay 14 hidrógenos, no el doble de 7. Entonces puedo decir ahora sí que el nombre está haciendo referencia correctamente a la fórmula molecular. Y bueno, lo mismo, ¿no? ¿Y por qué hay este 2 al inicio, 2-hepteno? Luego en una estructura lo vamos a ver, pero nuevamente les repito, ¿no? El número 2 hace referencia a el número de carbono donde está presente, en este caso, el enlace doble, porque recordemos que en los alquenos se presenta el enlace doble. En el alcano solamente enlaces simples, en el alqueno va a estar presente un enlace doble, ¿verdad? Que va a unir a carbono-carbono, y en el alquino un enlace triple, como en la estructura de aquí abajo. Así como en esta estructura, que la voy a resaltar. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya puedo descartar y puedo decir efectivamente, ¿no? El último, ¿cierto? El último va a ser la respuesta, pues no, ese va a ser el incorrecto, pero veamos por qué. Dodecano. Ah, bueno, si utilizamos el prefijo dode, ¿verdad? Dode, entonces yo veo por aquí dodec, ¿cierto? Dodec. Hacemos referencia a 12 carbonos, ¿verdad? 12 átomos de carbono. Y bueno, si veo la fórmula molecular, efectivamente veo 12 carbonos, así que está bien, por ahí va bien. Pero bueno, veamos, como termina en ano, ¿cierto? Se hace referencia a un alcano. Y recordemos que los alcanos son el doble del número de carbonos, o sea, por aquí voy a tener el doble de 12. Entonces, por aquí tengo el doble de 12, pero ha aumentado en 2. Así que el doble de 2 es 24, y 24 más 2 es 26. Por lo tanto, deben de haber 26 hidrógenos. Y no, pues aquí solamente hay 24, ¿verdad? Por lo tanto, el nombre, ¿cierto? Es incorrecto. Esto es incorrecto.
Por lo tanto, la alternativa sería la letra E.